ahora están en internet con una imagen, todo eso está compuesto ahora de información digital. Pero para que sea información propiamente dicha, necesita no solamente dejar un mensaje, sino servir para algo, ¿no? Tener un motivo. Por eso es que el dato simple como un número no nos sirve si no termina o pasa por un proceso para convertirse en información. La característica de esta información digital. Bueno, se caracteriza por su almacenamiento eficiente, por su transmisión rápida y posibilidad de copia y edición. Entonces, ¿para qué necesitamos una información si no lo vamos a poder de repente utilizar para mejorar, de repente, para utilizarla para una redacción, ¿no? Para un parafraseo? ¿De qué sirve? No sirve de nada. O sea, necesitamos la información para poder trabajarla también nosotros o para poder hacer uso de ella. Esta información está en algún lugar de esta gran red de internet, ¿no? Entonces, necesita estar almacenada. Y ahora hay tantos medios de almacenamiento, tantas formas, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, de que esté en las redes sociales, las fotos que colgamos en las redes sociales, eso es información digital, ¿no? Y está, claro, está almacenado y es precisamente a lo que se refiere esta característica de la información digital. Lo de los drive ya es el motivo, digamos, principal, ¿no? Pero hay otros medios a través de los cuales también, una página web, también se tiene ahí la información digital publicada. La edición, ¿no? Lo que usamos normalmente ahora para los trabajos colaborativos, el uso de los drive. Entonces, ¿para qué vamos a tener una información si no la vamos a poder utilizar? La información está para utilizarla. Pero ahora, ahí está el detalle, que yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase, no vamos a alcanzar, que es cómo utilizar esta información que encontramos en internet. O sea, la encontramos, ahí está, como quien dice, libre, entonces puedo hacer uso de ella. Es como que en estos tiempos es como que me encuentro esta tablet acá en el salón, me la encontré y me la llevo, ¿no? Está ahí, nadie ha preguntado por ella, está sola, me la llevo. Lo mismo con la información, no puedo hacer eso, porque estoy robando, de repente se me olvidó, de repente se le encargó a alguien y ese se fue. La información que está en internet ha tenido un trabajo previo. Entonces, ¿para eso qué se utiliza? Las citas, las referencias. Las citas, las referencias bibliográficas, ¿no? Es la forma correcta de utilizar una información interna. En el ámbito de la salud, porque todo esto lo estoy trasladando al ámbito de la salud, que es el que a ustedes les importa, esta característica de la información digital facilita el acceso a la evidencia científica, a los datos clínicos y a los recursos educativos, mejorando la toma de decisiones y la atención al paciente. Por eso existe ahora y es tan usada la medicina basada en la evidencia. Y la producción científica, lo que se logra, ¿por qué? Por las publicaciones que se tienen, por la información digital que se muestra en internet, pero está ya procesada. Diferencia entre dato, información y conocimiento que hemos visto, que es el plano de la información digital. Un dato es una unidad mínima de registro sin contexto ni interpretación, es un número, ¿no? Ahí está 37.8, es un dato. O Verónica, sí, es un nombre, pero es datos, ¿no? O de repente unas siglas, ¿no? ¿Qué será? Pero lo encontramos en internet. Información es el conjunto de datos procesados y organizados con un significado. Entonces, todo tiene una razón de ser. La información sin el dato no existe. Ese procesamiento, ¿no? Si no tuviese el dato, no va a convertirse en información y no le va a servir a nadie. Y en estos días, pues es la infinidad de datos que tenemos. ¿Y qué es lo que nos falta? Tenemos muchos datos. ¿Qué nos falta? Nos falta ingenio para poder procesarlos y sacar resultados. Por eso es que se promueve tanto la investigación.
Y en salud, obviamente hay muchos datos, ¿no? Día a día se procesan datos. Ustedes día a día procesan datos, procesamos datos. Para, por ejemplo, esta presentación, he procesado, he generado muchos datos. Aquí, al internet, consultando la bibliografía que tendría que estar mostrándoles, ¿no? Las definiciones de estos que les estoy mostrando. He procesado porque he colocado una información en internet. Eso ya es un dato. ¿Quiénes lo utilizan? La inteligencia artificial lo utiliza para poder hacer procesamientos también. Entonces estamos llenos de datos, pululan datos por todo. Si ustedes están grabando esto, ya, también es una información digital más. En cada momento hacemos eso. La temperatura del paciente es de 37.8. Ya sabemos a qué se refería ese dato y tenemos información. Así como hemos podido tener de repente un dato de la hemoglobina, ¿no? ¿Qué hago con la hemoglobina de cada uno de ustedes? Calcula. Una vez obtenida, la comparamos con otros parámetros estatales para poder definir si está correcto o no quizás. Hay rangos, ¿no? Hay rangos. De repente puedo verlo de la anemia. Valores normales. Entonces, si veo que hay una alteración entre el dato y los rangos normales, de repente en los estudiantes del segundo ciclo de medicina voy a encontrar que hay muchos anémicos o propensos, ¿no? Entonces, eso sería preocupante. Y eso de repente lo puedo asociar a otros tipos de datos, como sus resultados académicos. De repente están muy bajos. Entonces, puede ser que sea porque tienen anemia. O de repente tienen algún malestar en particular. Entonces, a eso nos sirve el procesar los datos. Conocimiento, interpretación y análisis de la información para tomar decisiones o generar comprensiones. Ya estamos entrando al ejemplo que les estaba dando. Si yo tomo los datos de ustedes, si de repente los respaldo con otra información adicional, como podría ser la parte académica, ya puedo estar generando conocimiento para poder hacer una investigación, siempre y cuando encuentre algún problema, ¿no? Pero si todo está normal, ¿para qué vamos a buscarle problemas? Pero ese es el sentido. De repente no es en los estudiantes de segundo ciclo de medicina, ¿no? De repente es en la población de estudiantes de medicina. Ahí sí vamos a encontrar un dato que resalte en cuanto a, por ejemplo, lo de la hemoglobina, ¿no? Entonces, para eso me sirve dato, procesamiento y poder hacer conocimiento, ya tener información. El paciente presenta fiebre, se sospecha infección y solicitan exámenes. ¿Y cómo logramos esto también? A través de la información. A través de la información, ¿no? Y eso ya existe. El dato es la materia prima, la información le da sentido y el conocimiento permite actuar. Mucho más en salud, ¿no? Formatos de información digital. ¿Qué formatos tenemos? Que vimos al inicio ahí en la definición: texto, imagen, audio, video, infografías y bases de datos. En cuanto al texto, documentos, artículos, guías, informes. Eso encontramos como texto. Ejemplos en salud, por ejemplo, las guías clínicas de la OMS que se presentan por lo general en PDF, ¿no? O de repente están, como son en páginas web, en una página web que está en HTML. La imagen, fotografías, radiografías, ilustraciones, radiografías panorámicas, bueno, ahí está el ejemplo, una radiografía panorámica dental, audio, grabaciones de voz, los podcast, las clases grabadas, un video, material audiovisual, educativo, demostrativo, simulación que se está utilizando mucho, videos sobre técnicas de cepillado, por ejemplo, infografías, representaciones visuales con contextos e imágenes. Eso está utilizando mucho el Ministerio de Salud, ¿no? En general los ministerios, ¿no? Porque tienen más llegada, igual que los podcasts, ¿no? Tienen más llegada, por uso de muchos también de los TikTok, porque tienen mucha llegada, ¿no? Y son videos cortos.
que llama la atención a la vista. Entonces, todo eso es información digital. Pero, sí, señor, ya está 2 veces llamando. Doctor, dígame. Estoy en clases, dígame. Parcial. Tiene 23%. Pasa del 23. Sí, pasaría del 23. Bueno, infografía, representación visual con texto e imágenes, en las bases de datos, conjuntos estructurados de información accesible digitalmente. Estos son entonces los formatos que encontramos de información digital. Todo esto lo encontramos en Internet, todo esto es digital. Ejemplos de información digital, para ser más claros quizás. Las historias clínicas. Antes, tiempos arcaicos para ustedes, los he visto en papelito. Antes las historias clínicas en papelito era un file, que cuando llevaba el señor de historias clínicas al consultorio, el papelito se sentía. Media vida del paciente se iba. Se perdía. ¿Qué habrá tenido? Partida de cero con el pobre paciente. Ahora no. Ahora todo está digitalizado. Bueno, primero se pasó esa etapa, ¿no? De la digitalización, las bases de datos. Ahora, información que sale, datos que salen, mejor dicho, por ejemplo, del laboratorio, todos ingresan a la base de datos, ¿no? Si hay una tomografía, si hay una ecografía, si hay algo radiológico, a la base de datos. Entonces, ¿es necesario que el médico vaya al equipo, al tomógrafo para poder ver el resultado? No, no es necesario, ¿no? Porque ingresa la computadora, de repente hasta el celular, si ya está conectado en el hospital. Con el celular puede ver también lo que se le ha pedido al paciente. Entonces, son ventajas de estos tiempos. Antes, es más, con lo que ustedes saben que deben estar practicando ya también, la letra del médico, ¿no? ¿Quién iba a entender lo que ahí dice? Pero bueno. Entonces, el registro digital de antecedentes, diagnósticos, tratamiento y evolución de un paciente facilita el acceso rápido de la coordinación y evita pérdida de datos, en lo que antes se sufría esa variación. Ahora para la tecnología ha avanzado tanto, y aparece todo, claro, solamente ingresan, es más, de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando ya tienen los datos y refieren al paciente a Lima, pues acá ya tienen también los resultados de lo que la forma como está evolucionando el paciente o lo que le están indicando. Repositorios de guías clínicas, plataformas que almacenan protocolos y guías prácticas, por ejemplo, las que publica el Ministerio de Salud, la OMS y la OPS. Artículos científicos, publicaciones revisadas por pares, bueno, publicaciones en revistas científicas, ¿no? O en bases de datos. Infografías educativas, que son recursos visuales para la educación del paciente, la comunidad, para la salud. Estoy enfocándome en salud, ¿no? Pero como habíamos comentado antes, son mucha información que ahora se publica a partir de videos pequeños, videos cortos o los TikTok. Eso está siendo de mucho uso para el Ministerio de Salud. Fuentes de información, algunas, vamos a revisar más cuando llevemos el próximo ciclo, gestión de la información. En la práctica vamos a revisar muchas más, ¿no? Estas de repente son unas que ustedes también ya deben de conocer. Las bases de datos científicas, que son plataformas que almacenan, organizan la literatura científica de forma estructurada, facilitando la búsqueda y el acceso de publicaciones revisadas por pares. Y además que es información confiable, información que es la que ustedes deben revisar, es la que ustedes deben de estar suscritos, ¿no? Por ejemplo, Cielo, Lila y PAC, base de datos. Los portales, los principales, en donde podríamos estar encontrando esas guías, ¿no? Estos portales son sitios web administrados por
información validada, guías, informes y datos estadísticos. Estos tres principalmente son los que más se utilizan como referencias para una justificación, por ejemplo, o para el planteamiento de un problema en los trabajos de investigación. Ni siquiera, o sea, en todos los trabajos académicos. Si es una investigación, para que ustedes sean exitosos en una investigación, por más simple que se vea, tienen que partir de una problemática. Hasta en un ensayo que quieran elaborar, tenemos que partir de un problema, porque si no, ¿para qué se hace? ¿Para generar más información digital? No, o sea, tenemos que partir de algo para que esto sea exitoso. Entonces, siempre se utilizan de base, o sea, como para poder demostrar que existe el problema a estas, principalmente, a estas tres organizaciones, ¿no? ¿Por qué no utilizo un artículo de investigación para un planteamiento del problema? Entonces, ya deben de saberlo desde ya para no caer en esa error. ¿Por qué un artículo de investigación, por lo general, cuánto es de población? Pues a ver, una mínima porción, ¿no? Si, por ejemplo, es un trabajo de investigación de la Universidad Privada de Tacna, de la facultad, que trabaja con la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, y lo quieren utilizar para un planteamiento del problema de repente de la ciudad de, no sé, pues, de Lima o de Arequipa. ¿Por qué como problema? De repente el foco del problema únicamente es en los estudiantes de Tacna. ¿Por qué lo utilizarían como para marcar el problema en Arequipa? Es que eso ya es otra cosa, ¿no? Eso sería otra parte de la investigación, que son los antecedentes del problema. Pero por eso hay que saberlo dónde ubicar. Esa investigación podría calzar en lo que corresponde a los antecedentes del problema. Pero a la fundamentación del problema, al planteamiento, tenemos que agarrar algo más, ¿no? Algo mayor. Por eso les decía, estas tres organizaciones, pues, por lo general, que se utilizan para poder armar los planteamientos del problema, ¿no? Porque además, ellos han evidenciado, para poder mostrarlo en sus páginas, han evidenciado que sí, hay un foco de repente, o hay una pandemia de por medio, o hay índices altos de alguna patología en particular. Entonces, estos tres referentes son los que se utilizan. La Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, el Ministerio de Salud, en el caso del Perú, pero también podría ser el Ministerio de Salud de otros países, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestran? Informes técnicos, recomendaciones globales, bases de datos epidemiológicas, especialmente por esta parte. Guías clínicas, es lo mismo, ¿no? Alertas epidemiológicas, repositorios de investigación, normas técnicas, protocolos nacionales, boletines, la vigilancia epidemiológica. Diferencia entre fuentes académicas y no académicas, como para poder ver qué es lo que utilizo y qué es lo que no utilizo, cómo es que debo diferenciar. Tenemos que tener en cuenta, para reconocer una fuente de información confiable, o para decir si este es el documento que debo de revisar, la autoría, la idoneidad del autor. Primero, si hay autor, porque vamos a encontrar muchas páginas web que no indican la autoría. Luego ya es ver y quién es el autor, ¿ya? Si es idóneo a la información que se está publicando, si es un especialista en el tema. Y acá les comento el caso de las páginas web de las clínicas, por ejemplo. ¿Quién hace una página web? ¿Saben ustedes quién hace una página web? Programadores. Sí, los webmasters, como se les dicen, programadores, ellos se encargan de hacer página web. Ellos elaboran la página web, la estructura, el que tenga el dibujito, el colorcito, el que el muñequito vaya paseando, que el mouse cambie de color. Ellos son los que elaboran la página web. Por lo general, ellos son los que colocan el contenido de la página web. ¿De dónde sacan ese contenido?
webmaster o un programador le pagan por hacer la página web, ¿no? Hazme la página web para la vida. Ellos lo hacen. En la información tenemos estos servicios, pero ellos tienen que hacerse dibujitos para poder generar toda la página y tener información ahí. Pero simplemente el trabajo, que es bueno, lo hacen, pero la información que colocan ahí es de cualquier otro lado, no es de un experto. Puede dar la información para que genere su página web. Lo máximo que le dará, si es de una clínica, es los servicios o las áreas que tiene esa clínica. Pero no solamente va con eso, ¿no? Si nosotros ingresamos a la página web de una clínica, vamos a ver que hay recomendaciones de salud, vamos a ver que hay los exámenes que realizan es para esto, para esto, para esto. O sea, cosas que no son propias de un programador o de un webmaster, pero que la saca, como es información digital, la saca de algún lado, ¿no? Y además, de autoría. Las páginas web no guardan ese respeto por la información que se encuentra en internet. Porque lo que hacen ellos es simplemente armar. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? O de repente no ustedes, sino nosotros, estudiantes, utilizan esa información. Lo que dice la clínica Delgado es, ¿no? ¿Quién lo dice la clínica Delgado? ¿Qué quiero decir con esto? Que un referente de información no pueden ser las clínicas, porque no muestran la autoría, porque no hay idoneidad de las personas que han creado esa información, que han generado esa información, porque además venden el servicio. Entonces, la página web nos va a enamorar con todo lo que tiene, porque vende el servicio. Entonces, no utilicemos información que se publica en las páginas web, ni referenciemos la información que hay en la página web, porque no es confiable. Para saber que es confiable, entonces verifiquemos. ¿Hay autoría? Sí, sí hay. ¿Quién es el autor? ¿Es un especialista? Primera característica. Revisión. Revisado por pares. Esto en el caso de artículos de investigación. ¿En qué revista publicó? O sea, vamos a ser minucioso, ¿no? ¿Y esa revista de dónde es? ¿Y esa revista está acreditada? ¿Y esa revista tiene comité editor? ¿Cuáles son las normas de ese comité editor? ¿Hay una revisión por pares? ¿Sabemos qué es una revisión por pares? En las revistas de publicación, las revistas científicas de publicación, se llama revisión por pares a ese proceso de revisar los artículos de investigación, dos personas, dos especialistas, y sacar su juicio. Por lo general, la revisión por pares hasta es a doble ciego, o sea, no se conocen entre los jurados, entre los revisores, no conocen al autor porque viene a través de un anónimo, porque lo que se publica en una revista se tiene que revisar, o sea, se tiene que ver si es válido, si los datos, si el procesamiento por el que han pasado, si la información que terminan publicando es veraz. Pero no se puede publicar cualquier cosa. Por eso es que es necesario también revisar. La evidencia basada en estudios, datos y referencias, porque también esto daña los artículos de investigación. Un artículo de investigación tiene que decir cómo es que se obtuvieron los datos. Porque sabrán ustedes que hay algunos que inventan datos. ¿Por qué? Pues acaban de la investigación. Y ahora en estos tiempos en los que sí se está dando mucha auge a las publicaciones de investigaciones, y como hay dinero de por medio, hay personas pues que se van a eso, ¿no? O sea, no publican porque les gusta la investigación, porque es importante o considera importante el problema publicado o los datos que se encuentran para poder procesarlos y sacar información, sino por lucrar. Incluso en nuestra universidad, o sea, como para que tengan un ejemplo de ello, no es que se lucre, sino que sí se paga por investigación. Aquellos que publican, tanto docentes como estudiantes, tienen un bono por publicación, ¿no? Es un pago bastante considerable. Entonces, hay eso de por medio que llama a hacer el mal, ¿no? A engañar, a inventar datos.
y de repente en algún momento al sacar alguna pandemia que no existe, sino que inventaron los datos, ¿no? Ejemplos en salud, por ejemplo, de las investigaciones, ¿no? Las publicaciones que habíamos visto, las bases de datos Cielo o la OMS, ahí es donde encontramos información confiable, ¿no? Esta información que la pueden utilizar para sus trabajos académicos, para sus futuras investigaciones. Estos tienen confiabilidad alta. ¿Qué es lo que no tienen? Aquellos pues, en los que no encontramos autoría, aquellos en los que no muestran cómo han sido las revisiones de la publicación que están haciendo. Esto lo vamos a encontrar muchos en los blogs, ¿no? De repente hay pininos de investigaciones, pero que lo ponen como artículo, pero no muestra en qué revista lo ha publicado. No hay una revisión de por medio. Basada en opinión o su experiencia personal también, ¿no? Esto de opiniones personales, experiencias personales, también se publica en revistas de investigación. Y estos son, por ejemplo, los editoriales o las cartas al editor, ¿no? Pero estos también son textos publicables en otras revistas, que también pasan por revisiones. Pero hay algunos que simplemente los publican, ¿no? Porque Internet en estos tiempos soporta todo. Ustedes van a encontrar de todo, pero no todo eso pueden revisarlo o pueden hacer uso de ello. Ustedes ahorita son unas esponjitas, ¿verdad? Porque adquieren todo tipo